nosotros estamos preparados si la Dirección Política Nacional y Estatal decide que mantener el nombre de Carlos Molina para la alcaldía de este municipio. Estamos completamente eh, preparados y dispuestos para asumir el compromiso. Esa es la verdad. ¿Cómo Hay cree un usted negocio. que se pueda tomar, digamos, la coherencia política? Primero, que la oposición tiene que poner los pies sobre la tierra. Y esos países que apoyaron y apoyan a ese señor deben de primero reconocer que cometieron el error más grande de su política. Antes de que usted llegara a la alcaldía, hubo muchos problemas en la autopista por el tema de los vendedores de allí, de cachapa, de las ventas que hay a un costado de la autopista. De hecho, el gobierno de la gobernadora Antonia Muñoz pues les dio mucho que hacer ese tema. En ese sentido, ¿no se impulsa un proyecto, digamos, de la alcaldía para mejorar esto? Mira, hay un proyecto inicial en la gestión de la doctora Antonia Muñoz y en la gestión de Amílcar Pérez, que era la construcción y la mudanza de los chicharroneros a Xochiquipa. Lamentablemente, para mí fue mal ejecutado el proyecto. La intención nunca fue mala, pero hicieron esos kioscos muy aislados de la autopista. Había que rediseñar eso. Lamentablemente ahorita no hay los recursos para ello. Aún así, nuestros chicharroneros, areperos, hamburgueseros que están allí, sancocheros, parrilleros, trabajan y tienen todo el apoyo nuestro, permanente, porque forma parte, hay un movimiento económico. ¿Le dan atención en qué sentido? Damos atención en materia de agua, permanentemente, todos los días. Y ellos mueven la economía del municipio. En estos momentos eso ha venido creciendo, ¿no? Ha habido una abierta apertura económica a raíz de la pandemia y eso se ha traducido en que eso en las noches hay un importante movimiento, actividad económica en la zona, allí en la autopista al frente de los chicharroneros. Tienen todo nuestro apoyo. Lamentablemente el proyecto fue mal orientado y por eso existen esos proyectos allí o esos kioscos que crecieron desordenadamente a orilla de la autopista. Alcalde, hablando del tema político, cuéntenos cómo ve usted el escenario de este año electoral. En el caso suyo, ¿usted aspira a la reelección? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, fíjate, todo el que aspira y respira, aspira, dice un adagio, ¿no? Nosotros estamos preparados si la Dirección Política Nacional y Estatal decide que mantener el nombre de Carlos Molina para la alcaldía de este municipio. Estamos completamente preparados y dispuestos para asumir el compromiso. Esa es una máxima, pues, de seguir continuando y que haya continuidad de la revolución. ¿Y usted cómo ve el municipio. escenario político del país, digamos, ante lo que se observa? Pues una oposición representada por un factor político que está, digamos, gobernando con un gobierno interino y desde el exterior, una oposición que está participando en procesos eleccionarios, digamos, un sector de la revolución que dice que se está traicionando el legado de Chávez, como el caso del Partido Comunista de Venezuela, que por cierto usted resultó electo con la tarjeta del PSB. ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho ayer en una rueda de prensa internacional. Someternos siempre permanentemente al diálogo, a la conversación, a la diplomacia. Eso es fundamental, ¿no? Pero dentro de un debate nacional de respeto, ¿no? Lamentablemente los sectores de la oposición, hay muchas oposiciones y es difícil conversar con tantas oposiciones. Una oposición radical, lamebota, que es la que representa Juan Guaidó, que no es presidente de nada, ¿me entiendes? Ese no es presidente ni del condominio donde vive. Bueno, pero maneja recursos y sí, maneja algunas cosas que tiene el gobierno atado de mano. Producto de una conchupancia internacional que se dio con el gobierno del expresidente anticristo Donald Trump. Lamentablemente esa es la situación que tenemos. Que hubo una serie de países como el Grupo de Lima, como Estados Unidos, parte de la Unión Europea, que decidieron reconocer a un títere que se convirtió en un negocio para ellos. Ahora, esa es la verdad. ¿Cómo hay un cree negocio. que se pueda tomar, digamos, la coherencia política? Primero, que la oposición tiene que poner los pies sobre la tierra. Y esos países que apoyaron y apoyan a ese señor deben de primero reconocer que cometieron el error más grande de su política internacional. Que Venezuela, nuestro pueblo, los ha derrotado con su valentía, con su resistencia, con su capacidad de resiliencia. Nosotros hemos derrotado en estos últimos 2 años la agresión más radical que han hecho contra la patria. Bloqueo económico, financiero,
impedir que movamos nuestras cuentas que hay en el extranjero para, en este caso, comprar medicinas. Venezuela el año pasado compró y hizo ya algunos contratos para adquirir la vacuna para el COVID, y resulta y acontece que por ese gobierno de la fantasía, de la Narnia, ¿verdad?, aunado a los intereses imperiales, ha impedido que Venezuela disponga soberanamente de los recursos que son de todos los venezolanos. O fuésemos nosotros ineficientes, si no tuviéramos sanciones, si no tuviéramos bloqueos, si no tuviéramos o no fuéramos víctimas de medidas coercitivas, pudiéramos decir que sí, tenemos culpa de la situación. Pero es que la situación venezolana tiene múltiples factores. Entre ellos, aunque ustedes no lo crean, desde el 2017, los alcaldes, los gobernadores de este país no tenemos recursos para hacer grandes obras. Entonces hay una guerra interna de sectores internos, más los sectores externos, que hay un ataque feroz contra los gobernadores y alcaldes y alcaldesas por este hecho. No es fácil gobernar en tiempos de crisis. Para muchos que fueron gobierno en este estado, en este municipio, es muy fácil criticar y ir a una comunidad y decir, yo sí hice esto, yo sí hice aquello. Claro, el barril de petróleo estaba a $120. Producíamos y vendíamos diariamente 3 millones de barriles de petróleo. ¿Sí? No teníamos sanciones, no teníamos bloqueo, no había inflación, no se había... Entonces, cuando tú ves argumentos como eso dentro del seno de la revolución, primero son unos resentidos. Se nos acabó, alcalde, un minutico para que usted nos cuente o le diga a la gente que no opina como usted opina, que siente que el país está en una crisis muy grave y que la única manera de salir de esa crisis es cambiando de gobierno. ¿Qué les dice? Primero, que a los que piensan distinto a nosotros, que se parten de la oposición radical, que vuelvan al cauce democrático, a las elecciones, a que participen a las elecciones. Aquí ustedes, los sectores de la oposición, han podido demostrar que por las malas no van a lograr nada. Aquí hay una unión cívico-militar policial, aquí está el pueblo, el partido y el gobierno trabajando unidos, con muchas dificultades, con muchas adversidades, pero con una capacidad de trabajo importante. Nosotros lo que tenemos que decir a nuestro pueblo es que sigamos adelante, que nosotros, en la medida que empiece la recuperación, como ha empezado, económica, no es fácil gobernar un país agredido por los cuatro costados, donde nos destruyeron nuestra principal fuente de ingresos en divisa, que es petróleo de Venezuela. Y obviamente que para los gringos tenían que hacer ver ante el mundo que el socialismo es ineficiencia. Porque Chávez logró derrotar esa opinión de que el socialismo era ineficiente. Porque aquí con Chávez, en socialismo bolivariano, hicimos más de 3 millones de viviendas, más de 40 universidades, más de obras como puentes, avenidas, liceos. Aquí el socialismo fue eficiente, el socialismo bolivariano. Pero esa no podía darse esa cara ante el mundo. Por eso vino toda esta serie de medidas contra la patria, contra Venezuela. Aún así, aquí estamos y aquí seguiremos. Y la revolución va a seguir adelante. Alcalde, agradecido por la entrevista. Amigos, agradecidos por estar pendientes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, @piso en la palestra, nuestra cuenta aliada informativa, @informativoes, y en nuestro canal de YouTube, Daniel España en la palestra.